¿Alguna vez sentiste que algo se rompía dentro de ti, pero no sabías exactamente qué? Eso me pasó aquella mañana, cuando vi su taza de café vacía. Siempre la dejaba a medio tomar, como si su mente estuviera en otra parte. Pero ese día estaba limpia, seca, como si no hubiera pasado por allí. Fue un detalle tonto, sí, pero algo dentro de mí supo que todo iba a cambiar. No fue el silencio. Ni siquiera su beso distraído. Fue la ausencia de rutina, la ausencia de él, aún estando allí. Y ahí empezó todo. A veces las cosas no hacen ruido cuando se rompen. A veces simplemente se enfrían. Como el café que él solía prepararme los domingos. Antes lo traía a la cama con una sonrisa, con un beso en la frente y ese buenos días, que me hacía sentir que el mundo podía esperar. Pero últimamente el café llegaba solo. Sin beso. Sin sonrisa. Sin él. Empecé a notarlo en los pequeños gestos. En cómo dejaba el celular boca abajo, como si el aparato necesitara privacidad. En cómo sonreía al leer un mensaje, pero al verme borraba la sonrisa. Me decía a mí misma que eran ideas mías. Que era el estrés del trabajo. Que estaba cansado. Que no había dormido bien. Pero en el fondo, algo me quemaba el pecho. Una especie de intuición que no sabía cómo callar. Una noche mientras él se duchaba, el celular vibró sobre la mesita de noche. Una vibración larga. Luego otra. Y otra. 3 mensajes seguidos. 3 latidos de algo que no quería ver. No lo toqué. No lo abrí. Solo lo miré como quien mira una caja cerrada con serpientes adentro. Cuando salió del baño, se vistió rápido, sin mirarme. Le pregunté si quería cenar algo y me dijo que ya había comido. ¿Dónde? ¿Con quién? No pregunté. No quise escuchar respuestas que dolieran más que el silencio. Esa noche, mientras fingíamos ver una película, él no me abrazó. Se sentó en la otra esquina del sofá, como si el aire entre nosotros pesara más que antes. Yo miraba la pantalla, pero no veía nada. Solo escuchaba el eco de mi mente repitiendo, algo no está bien. Algo no está bien. Y entonces pasó. Recibió otro mensaje. Esta vez no vibró. Sonó. Y la pantalla se encendió. Vi el nombre. No era un contacto guardado. Solo un número, y un corazón al final del mensaje. Él se levantó con torpeza, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Tomó el celular y dijo. Es del trabajo. Pero sus ojos no sabían mentir. Y los míos, ya no querían seguir creyendo. No dije nada. Me levanté, fui a la cocina y abrí el grifo. Dejé que el agua corriera mientras mis lágrimas caían en silencio. No era el mensaje. Ni siquiera el corazón. Era esa grieta invisible que se había abierto entre nosotros. Y lo peor es que supe que no iba a cerrarse. Desde aquella noche algo en mí cambió. No se notaba por fuera. Seguía sonriendo cuando él me hablaba, seguía cocinando como siempre e incluso seguía preguntándole cómo le había ido en el trabajo, pero por dentro todo era distinto. Me convertí en una especie de espía de mi propia vida. Cada gesto suyo, cada pausa al hablar, cada minuto extra en la ducha se volvió una señal. Y yo ya no sabía si estaba buscando la verdad o temiéndola. Una tarde cualquiera, mientras él salía a comprar pan, o al menos eso dijo, sentí un impulso. No sé si fue desesperación, curiosidad o miedo, pero abrí su laptop. No tenía contraseña. Nunca la tuvo. Antes eso me hacía confiar. Ahora me pareció una trampa. El navegador se abrió solo, y como si el universo quisiera hablarme, ahí estaba, un chat abierto. No vi todo, solo un fragmento. Te extraño. Esta noche fue mágica. Ojalá pudiera despertar contigo. No había nombre. No había foto. Pero había suficiente. Mi pecho se apretó. No lloré. No grité. Solo cerré la pantalla con cuidado, como si eso pudiera hacer desaparecer lo que acababa de leer. Me quedé sentada, inmóvil, con las manos sobre las rodillas.
como una niña castigada sin saber por qué. Él volvió 20 minutos después con el pan, con una sonrisa tonta y un beso en la frente. ¿Todo bien?, me preguntó sin notar mis ojos vidriosos. Yo asentí. No dije nada. Porque ya no sabía qué decir. Porque parte de mí quería tenerlo cerca, y otra parte solo quería huir. Esa noche me costó dormir. Su respiración a mi lado sonaba igual que siempre, pero yo ya no la reconocía. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la sala. Me senté en la oscuridad abrazando mis rodillas, mientras el silencio me gritaba verdades que no quería oír. Empecé a preguntarme en qué momento habíamos dejado de mirarnos, de hablarnos de verdad. ¿Fue culpa mía? ¿O simplemente se cansó? Pero más que respuestas, lo que más me dolía, era no sentirme suficiente. La grieta se había convertido en un agujero. Y en ese agujero, me estaba perdiendo a mí misma. Justo antes del amanecer, decidí algo. No iba a enfrentarlo todavía. Necesitaba estar segura. No de lo que hacía él, sino de lo que sentía yo. Porque a veces el dolor no viene solo del engaño. Viene de darte cuenta de cuánto has callado por miedo a perder a alguien, que ya no está. A veces el alma se cansa de esperar. Esperar una explicación, una señal, una caricia sincera, algo que te confirme que todo fue un malentendido. Pero los días pasaban, y con cada uno de ellos, su presencia se volvía más ausente. Estaba, pero no estaba. Su cuerpo compartía la misma cama que el mío, pero su mente quién sabe dónde dormía. Esa mañana fue distinta. Me desperté antes que él. Me quedé mirándolo un rato en silencio, como si tratara de memorizar su rostro. Y por primera vez no sentí ternura. Sentí distancia. Como si lo tuviera al frente y aún así me hiciera falta. Bajé a la cocina, preparé café, y al tomar su taza, recordé que ya no la usaba. Había dejado de tomar café en casa. Decía que ahora lo tomaba en la oficina. Pero yo sabía que no era solo café lo que buscaba allá afuera. Ese día decidí seguirlo. No fue algo planeado. Solo lo sentí. Dijo que tenía una reunión en el centro y salió apurado. Esperé 5 minutos y salí detrás. Lo seguí sin saber a dónde iba ni qué esperaba encontrar. Pero lo que vi me quitó el aire. Estaba en un café, no en una oficina. Y no estaba solo. Ella estaba allí. Una mujer joven, de cabello suelto, sonrisa fácil y mirada cómplice. Le tocaba la mano como si fuera algo cotidiano. Él reía. Reía como hacía meses no lo hacía conmigo. Y lo peor no fue verlos juntos. Lo peor fue descubrir lo feliz que se veía sin mí. Sentí que todo se detenía. El ruido, la gente, el tráfico. Todo se volvió un eco lejano. Solo mis latidos, fuertes y confusos, me recordaban que estaba viva. Me quedé allí tras la vitrina, viéndolos como quien mira una película donde ya sabe el final. No pude entrar. No quise. No tenía fuerza. Solo me di la vuelta y caminé sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de certezas. Esa noche no dije nada. Llegó a casa como siempre, con su beso de compromiso y una excusa ensayada. Yo lo escuché en silencio, y por dentro, algo en mí se rompió del todo. Ya no era sospecha. Ya no era intuición. Era verdad. Cruda. Fría. Dolorosa. Y entonces lo supe. Yo ya no quería pelear por alguien que había dejado de elegirnos. El quiebre no fue gritarle ni reclamarle. El verdadero quiebre fue mirar su cara. Y no reconocer al hombre que una vez amé. No planeé decir nada esa noche. Juro que no. Iba a seguir con el silencio cómodo, ese que nos venía envolviendo desde hace semanas, como una sábana vieja que ya no abriga pero tampoco incomoda. Pero hay cosas que el alma no puede tragar. Y la imagen de ellos dos en el café era una de ellas. Estábamos cenando. Bueno, él cenaba. Yo solo jugaba con el tenedor, empujando el arroz de un lado a otro. De pronto me miró y preguntó: ¿Estás bien? Te noto rara últimamente. Y ahí fue. Ahí se rompió todo. ¿Rara?
Le respondí con una risa vacía. ¿Te parece raro que no tenga hambre, o que sepa que me estás viendo la cara? Él levantó la vista sorprendido. No lo esperaba. Nunca lo esperan. ¿De qué estás hablando? De tu doble vida. De la chica del café. De tus mensajes. De cómo dejaste de estar incluso cuando seguías aquí. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. No lo negó. No intentó siquiera actuar sorprendido. Solo se recostó hacia atrás en la silla, con ese suspiro que ya no me conmovía. No es lo que crees. ¿Y qué es entonces? Le interrumpí. Una aventura emocional. Una distracción. ¿Un error que repites cada semana? Vi en sus ojos la mezcla de culpa y orgullo herido. Se levantó de la mesa, caminó por la sala como buscando excusas entre los muebles. No fue planeado. Pasó. Me sentí solo. Nosotros ya no éramos nosotros. Y ella me escuchaba. Esa frase me atravesó como un cuchillo, ella me escuchaba. Como si yo hubiera sido sorda todo este tiempo. Como si todo lo que callé por miedo a perderlo, no valiera. Yo también me sentí sola, le dije. Pero no salí a buscar consuelo entre brazos ajenos. Me quedé esperándote. Él se quedó quieto como congelado por mis palabras. Quiso acercarse. Dijo mi nombre en voz baja, como si con eso pudiera borrarlo todo. No lo hagas, le advertí. No intentes abrazarme con los mismos brazos que hace unas horas sostenían a otra. Y ahí lloré. No pude más. Las lágrimas que tanto guardé salieron como un río cansado de contenerse. Te fallé, susurró. Sí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el día que más te necesité, tú ya habías elegido no estar. Y así, entre gritos suaves y verdades duras, se rompió lo que aún quedaba en pie. No fue un escándalo. Fue más triste que eso. Fue real. Esa noche no dormimos en la misma cama. No por decisión mutua. Simplemente, él no volvió a entrar en la habitación. Se quedó en el sofá con esa cobija gris que solíamos usar juntos para ver películas los domingos. Irónico, ¿no? Ahora lo abrigaba solo a él. Como si incluso los recuerdos eligieran separarse. Yo me acosté, pero no cerré los ojos. ¿Cómo se duerme después de ver caer todo lo que construiste con tanto cuidado? Miré el techo durante horas, escuchando los sonidos de la casa, como si esperara que alguno de ellos me dijera qué hacer. El amanecer llegó sin avisar. Con esa luz tibia que normalmente me daba calma, pero que ahora me dolía en los ojos. Me levanté, preparé café, solo para mí esta vez, y me senté en la cocina. Todo estaba igual y sin embargo todo era distinto. Él apareció en la puerta, despeinado, con cara de no haber dormido. Me miró como si no supiera cómo empezar. Yo tampoco. ¿Quieres hablar? Preguntó con voz ronca. Negué con la cabeza. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía fuerzas para decirlas. Creo que necesito irme un tiempo, dije al fin. Estar sola. Pensar. Escucharme, porque hace tiempo que no lo hago. Vi cómo sus labios temblaron. Como si por fin entendiera que lo que había hecho tenía consecuencias reales. No solo lágrimas. No solo discusiones. Consecuencias de esas que se quedan, que no se borran con un lo siento. No me detuvo. No me pidió que me quedara. Solo dijo: haz lo que necesites. Pero, vuelve. Esas 3 palabras me dolieron más que todo lo anterior. Pero vuelve. Como si aún no entendiera que no se puede volver a un lugar que ya no existe. Hice la maleta sin prisa. No llevé muchas cosas. Solo lo necesario. Dejé mi perfume en el tocador. No por olvido, sino como despedida. Que su olor lo confundiera cada mañana. Que el eco de mí siguiera flotando en ese cuarto donde tanto nos amamos y tanto nos perdimos. Salí sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque si lo hacía, me quedaba. Y mientras caminaba hacia el taxi, sentí algo que no esperaba, alivio.
Entre el dolor, entre las lágrimas, había una pequeña chispa de paz. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiéndome a mí. No sabía qué iba a pasar después. Solo sabía que necesitaba distancia. Para sanar. Para entender. Para recordar quién era yo sin él. Y por primera vez el silencio no fue castigo. Fue comienzo. Me instalé en casa de mi hermana. Un apartamento pequeño pero cálido, lleno de esas plantas que ella decía que eran mejores que los hombres porque no mienten ni se van. Dormía en su sofá-cama, rodeada de libros, cojines con frases cursis, y una paz que al principio me sabía rara. Como si el silencio de ese lugar no supiera lo que acababa de perder. Los primeros días fueron grises. Me levantaba tarde, comía poco y apenas hablaba. Mi hermana me respetaba el espacio, aunque cada tanto me dejaba una taza de té con miel sobre la mesa sin decir nada. A veces el amor se parece más a eso, estar sin preguntar. Pero fue una mañana de lluvia, de esas en las que el cielo parece llorar por ti, cuando apareció lo inesperado. Mi sobrina, Emma, de solo 6 años, se acercó con su pijama de unicornios y se sentó a mi lado en el sofá. Me miró con sus ojitos grandes, curiosos y sin juicio, y me dijo: «Tía, ¿por qué estás triste?» No supe qué contestar. Me mordí el labio para no llorar. Pero ella no esperó respuesta. Solo tomó mi mano con sus deditos pequeños y la apretó con fuerza. «Si te duele el corazón, yo puedo soplarlo. Como cuando me caigo». Y lo hizo. Se acercó y sopló sobre mi pecho con la seriedad de quien cree que puede sanar el mundo con un gesto simple. Y contra todo pronóstico lloré. Lloré como no había llorado antes. No de rabia. No de decepción. Lloré de ternura, de alivio, de reconocer que aún había amor puro, sin condiciones, sin traiciones. Ese día me duché, me vestí con algo más que pijama, y salí a caminar bajo la lluvia. Me mojé, sí. Pero no me importó. Porque por primera vez en semanas, sentí que respiraba de verdad. Volví a mirar el cielo sin pensar en él. Volví a escuchar música sin que todo me recordara su ausencia. Volví a sentirme mía. Y entendí algo: a veces no necesitas respuestas, ni disculpas, ni explicaciones. A veces solo necesitas una mano pequeña que te recuerde que aún eres amada. Que todavía estás aquí. Que sigues viva aunque te hayan roto. La chispa que había sentido al salir de casa, ahora era una llama suave. No para quemar, sino para alumbrar el camino de regreso a mí. No sabía si lo iba a perdonar. No sabía si él cambiaría. Pero por fin tenía claro algo: yo ya había empezado a cambiar. Pasaron los días. No muchos, pero lo suficientes para que algo dentro de mí empezara a moverse. No fue un cambio drástico, de esos que se notan a simple vista. Fue más bien sutil, como cuando el sol empieza a calentar la tierra después de una larga noche de invierno. Me miré al espejo una mañana y vi algo que no reconocía desde hacía tiempo: mis ojos. No esos ojos hinchados por el llanto, ni los que se escondían detrás del maquillaje para disimular el dolor. Eran los míos. Claros. Despiertos. Cansados, sí, pero vivos. Esa misma tarde fui sola a una cafetería. La misma donde solíamos ir cuando todo estaba bien. Pedí mi café favorito, lo acompañé con un libro viejo que había encontrado en la estantería de mi hermana, y me senté cerca de la ventana. El mundo seguía girando. La gente reía, hablaba por teléfono, corría con paraguas abiertos. Y yo estaba ahí, sin esperar a nadie. Por primera vez, no me sentí vacía. Me sentí llena de mí. Y eso, después de tanto tiempo de fragmentos, era un milagro. Me llegaron mensajes de él. Varios. Largos. Cargados de disculpas, de promesas, de arrepentimientos. Me decía que me extrañaba, que se sentía solo, que sin mí la casa era solo paredes. Pero yo, ya no era la misma que se fue. No respondí de inmediato. No por orgullo, sino porque necesitaba pensar desde la calma, no desde el dolor. Y cuando lo hice, fui honesta. Le dije que lo amé. Que aún lo amaba en parte. Pero que también me había fallado. No solo a mí, sino a la mujer que fui por él.
Esa que se callaba para evitar peleas, que se hacía la fuerte, que se olvidó de sí misma para sostener un nosotros que solo existía en sus recuerdos. Le dije que no sabía si podía volver. Que no sabía si quería. Que no iba a tomar decisiones desde la nostalgia, sino desde el amor propio. Y mientras escribía esas palabras, mis manos temblaban, pero mi voz interior se sentía firme. Esa noche al acostarme, no lloré. Me abracé. Me acaricié el cabello como si fuera mi mejor amiga, como si por fin entendiera lo mucho que merecía. No un amor a medias. No una presencia ausente. Sino un amor que me eligiera sin dudar, como yo por fin estaba empezando a elegirme a mí. El dolor seguía ahí, sí. Pero ya no mandaba. Ahora, la que decidía era yo. A veces no se trata de olvidar, ni de perdonar de inmediato. A veces se trata de reconocerse en medio del caos, de volver a mirarse al espejo y decir, estoy aquí, sigo de pie, y valgo mucho más de lo que permití. Mi historia no terminó con un regreso ni con una reconciliación perfecta. Terminó con una elección, la mía. Elegirme, cuidarme, volver a sentirme completa sin depender de alguien que no supo cuidarme a tiempo. ¿Y tú, cuántas veces te has perdido intentando salvar algo que ya estaba roto? ¿Estás lista para volver a elegirte a ti?